El universo contuvo el aliento. La nave registró una anomalía que no aparecía en sus archivos: indiferencia. La cámara de inspección del tribunal flotaba en un corredor como una vértebra de cristal, la luz nebular atravesaba los paneles y recortaba sombras secas sobre el metal pulido. El inspector, cubierto por una coraza fina y articulada, pasó los dedos de sus apéndices por una serie de hologramas que mostraban un planeta azul, mapas rasgados, placas con nombres, fotografías chamuscadas. Todo era dato. Todo era orden. Sin embargo, los sensores detectaban una variable que no sabía clasificar: la ausencia de duelo manifestada ante la violencia extrema. No había sollozos, no había esa desorganización psíquica que otras razas mostraban cuando la sangre corría. En la sala de archivos, los datos se arremolinaban como peces en una red. Ataques quirúrgicos, protocolos de limpieza, cámaras donde manos humanas clavaban placas con la precisión de quien firma un acta. Las secuencias mostraban una cosa que perturbó al inspector de inmediato: la violencia humana no se acompañaba de la agonía que la acompañaba en otros mundos. Era una disciplina. Era una técnica. Era una lógica aplicada como si el dolor fuera una ecuación que debía resolverse. El tribunal envió preguntas discretas: ¿programación ancestral? ¿Doctrinas religiosas? ¿Manipulación neuroquímica? Las respuestas fueron ecos. Pero el archivo menor que capturó la atención del inspector fue una escena simple y cruel: un niño con una bandera quemada entre los escombros, ojos cerrados, respiración contenida. En la biolectura del inspector, solo un pico microscópico de respuesta. Para su organismo de estudio, eso fue disturbio; para el que miraba desde la costilla de carne, fue comienzo. La orden llegó: inspección en terreno. Mandaron sondas primero, luego una nave con el inspector en persona. Descendió en el borde de una zona catalogada como fantasma, donde satélites inertes arrojaban sombras largas sobre ciudades que alguna vez brillaron. Las calles eran hileras de restos ordenados, cascos alineados, banderas plegadas, placas agrupadas por nombres. No era desorden. Era memoria con reglas. El inspector se movió con su lente perfecta y registró un patrón que lo desconcertó: las ofrendas estaban colocadas con la misma pulcritud con la que se organizaban las armas. Entre las ruinas, un hombre con insignia de comandante se inclinó sobre una caja de metal y puso dentro una foto chamuscada. La acción fue tranquila, casi ceremonial: no hubo llanto, solo un gesto que parecía sellar un pacto. El inspector anotó: conjunto de acciones, ordenar, preservar. Afecto exhibido, control. El planeta olía a ceniza y gasolina, a pan quemado y a piezas de metal recién limadas. Radios viejas repetían notas de un piano mientras manos jóvenes trazaban nombres sobre placas recién pulidas. En los informes, aquello aparecía como una contradicción: memoria expuesta y violencia administrada. Para el inspector, fue una invitación a entender. El tribunal recogió entonces la imagen completa: una especie que transformaba su pena en una herramienta, que medía la pérdida y la convertía en política. Los observadores de la red se dividieron: algunos pidieron contención, otros, aniquilación preventiva. Para el inspector, la cuestión era científica, no moral. ¿Cómo se mide una emoción que se esconde bajo la forma de orden? ¿Dónde termina el dolor y empieza la estructura? En la periferia, en un campo que había sido un campo de detención, unas manos clavaron una placa con calma. Niños regaban con latas oxidadas una fila de árboles donde una vez hubo torres de vigilancia. La escena era un ejercicio de voluntad: reparar, nombrar, levantar un dispositivo que detuviera la repetición. La humanidad no imploraba al cosmos, lo sentenciaba a recordar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No era la historia de un pueblo derrotado que buscaba venganza como catarsis. Era la historia de una especie que aprendió a convertir su herida en arquitectura. Los registros revelaron décadas de pérdidas, colonias arrasadas, ciudades asoladas, una época conocida en sus propios archivos como la Gran Revisión.
Fue entonces cuando la humanidad decidió que el sentimentalismo era una vulnerabilidad y lo transformó en método. Enseñaron a contener el dolor y a usarlo como calibrador para decisiones futuras. El inspector siguió la estela hasta un núcleo de comando oculto en un cinturón de asteroides. Allí, entre talleres de metal y archivos en piedra, se tejía la red de operaciones. No eran flotas aplastantes, eran unidades quirúrgicas que aparecían en puntos específicos, cumplían su tarea y desaparecían como sombras. Las órdenes se transmitían como pulsos cortos, con nombres y coordenadas, y luego quedaban las placas, cada acción llevaba una dedicatoria. Las comunidades que no habían sucumbido practicaban rituales que parecían fríos al observador desprevenido: colocar una insignia en una caja, plantar un árbol donde hubo una cámara de tortura. Recitar listas de nombres frente a escuelas. No era exhibición de dolor, era un sistema para contenerlo. Los procesos educativos eran prácticas de memoria, enseñar fechas, nombres, rememorar para prevenir. La emoción se domesticaba para que la venganza no fuera ciega sino justa. El comandante que aparecía en tantos registros no era un mito, ni un héroe romántico. Era un líder metódico, con órdenes cortas y gesto contenido. En las transmisiones su tono carecía de grandilocuencia, mandaba y la gente actuaba. Su temple no era ausencia de sentimiento, era selección de cuándo dejar que el sentimiento gobernara la acción. Era, en términos simples, responsabilidad con la memoria. Los informes incluyeron transcripciones de soldados, la violencia era descrita como herramienta. No se trata de infligir dolor por placer, decía una nota. Se trata de eliminar la posibilidad de que nos impongan dolor otra vez. Esa lógica irritó a los analistas de la red, porque transformaba la venganza en prevención y la prevención en política pública. ¿Puede una nación institucionalizar la venganza? ¿O es la institución por sí misma una forma de justicia? En las afueras de una ciudad, los observadores encontraron algo más: la memoria humana había sido externalizada. No solo archivos digitales, que podían borrarse, sino placas físicas, monumentos, rituales que existían en manos y rostros. La memoria vivía en objetos: una taza con hollín, una radio con una canción agrietada, una fotografía en un cofre. Borrar servidores no borraba una canción tocada en la plaza por un anciano. Eso frustró los intentos de quienes creyó posible acabar con el pasado mediante tecnología. El inspector registró una secuencia que sería clave: tras un ataque quirúrgico, un equipo humano descendía, limpiaba los escombros y colocaba placas con nombres. No eran gestos simbólicos, eran actos legales, cartográficos. Cada placa marcaba una coordenada en la que un crimen había ocurrido. Convertían lugares de horror en bibliotecas vivas que impedirían el borrado. Diversos sistemas enviaron delegaciones. Algunos pidieron sanciones, otros propusieron pactos. Una discusión política emergió: ¿qué hacer con una especie que había hecho de su memoria una defensa? ¿Aislarla por peligro potencial o aceptarla como nueva ética? El tribunal dudó. El inspector, inmerso en los archivos, no quería respuestas rápidas. Quería ver la forja. La humanidad practicaba una paradoja: por un lado, sembraba actos de reparación, por otro, ejecutaba violencia calculada. Para ellos, ambas caras eran parte del mismo contrato: recordar para que no se repita, destruir para eliminar la posibilidad de repetición. No se celebraba el daño. Se justificaba su uso. El inspector encontró, en un rincón de los archivos, una carta pegada dentro de un mueble: por María, por la ciudad, por los que no volvieron. No había lamentos épicos, solo instrucciones y una promesa. La promesa era simple: la memoria exige acción. Aquella frase hizo que el inspector reajustara sus parámetros. La humanidad no era ni monstruo ni víctima, era un proyecto moral que había elegido su forma de sobrevivir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una caja de madera, una foto estaba tan quemada que solo se adivinaba una sonrisa. Un viejo mecánico posó la mano encima por un segundo,
y su respiración se detuvo como si revisara un archivo delicado. No lloró en voz alta, dejó el dedo sobre la esquina y cerró la tapa. Fue un rito pequeño, guardar la ausencia para que no se volviera repetición. La guerra que se desplegó no fue de masas clamorosas, sino de precisión afilada. La humanidad se movía como una cortadora de vidrio, cortes limpios que desarticulaban el cuerpo de control del imperio. Flotas invisibles surgían desde cinturones, ejecutaban maniobras que deshabilitaban antenas y redes, y se extinguían antes de que la respuesta se organizara. Cada ataque llevaba una marca de memoria, placas, nombres, coordenadas. Era una estrategia que comunicaba algo más que poder, comunicaba intención. Los observadores registraron técnicas que parecían nuevas, minas que liberaban placas en microcápsulas, transmisiones que dejaban listas de nombres en frecuencia pública antes de que la estación cayera. La violencia se volvía archivo. En una operación, soldados hicieron descender una cápsula en la plaza central de una colonia enemiga y, al abrirla, la plaza se llenó de placas pequeñas grabadas con fechas y nombres. No buscaron matar por matar. Buscaron borrar la posibilidad de que la colonia volviera a ser un vector de opresión. Los aliados del imperio se alarmaron. ¿Cómo luchar contra una fuerza que convertía la memoria en defensa? Muchos planearon ofensivas preventivas, otros pidieron recuperar información sensible. El imperio, acostumbrado a someter con recursos abrumadores, se encontró luchando contra una ética blindada. Donde el imperio buscaba esclavitud económica para dominar, la humanidad había puesto un límite, ninguna infraestructura que pudiera inducir sufrimiento sistemático quedaría en pie. Las historias de sacrificio circulaban con una frialdad que perturbó a las cámaras de observación. Pilotos que desviaban naves para destruir nodos críticos, equipos que se retardaban para cubrir la evacuación de civiles, médicos que se quedaban hasta el final para asegurar que las listas de nombres quedaran completas. La entrega del propio cuerpo por un propósito mayor se volvía operación. A veces, las pérdidas eran inevitables, otras, calculadas. La ética humana dictaba que unos pocos pagarían para que muchos vivieran sin la posibilidad de volver a llorar por imposición. El inspector presenció lo que los archivos llamaron la Noche de las Placas, una operación en la que naves humanas, pequeñas y sigilosas, penetraron en la órbita y desactivaron sistemas de control. A la caída, equipos terrestres instalaron placas en puntos clave con nombres de comunidades que el imperio había borrado años antes. Fue una lección que decía, no olvidaremos. No dejaremos que otros olviden por nosotros. El imperio respondió con ferocidad tecnificada, grid neutralizers, disruptores de memoria, dispositivos que intentaban borrar referencias culturales. Fue una guerra que intentó reescribir mapas del pasado para quebrar la moral de la humanidad. Pero la humanidad había aprendido la lección, su memoria residía en objetos, en rituales y en cuerpos humanos. Borrar un archivo no borraba la canción que un anciano tocaba en la plaza. En un asalto orbital, un equipo humano abordó una nave colosal y, en silencio, reprogramó sus compartimentos para que sus sistemas explotaran en patrones diseñados. No fue el caos de una matanza, fue un corte técnico que desarmó redes de vigilancia. Tras la maniobra, los operativos descendieron y colocaron una placa con nombres en un salón ceremonial. El universo contuvo la respiración una vez más, como si todas sus órbitas hubieran decidido escuchar en silencio. Las plazas recuperadas vibraban con un trabajo pausado, limpieza, tallado de letras, práctica de nombres hasta que la pronunciación fuera exacta. Las manos que clavaban placas lo hacían con la misma precisión con que se reparan los circuitos de una nave, sin prisa, sin estridencias, con la obsesión de quien sabe que un nombre bien escrito puede impedir un error futuro. Los niños aprendían a leer esas placas como quien aprende la cartografía de un territorio sagrado. Aprendían que la memoria tenía peso y límites y que esos límites servían para que nunca más otros impusieran el dolor con impunidad. El comandante, ya con canas y una mirada que guardaba viejos incendios, paseó por uno de los parques de memoria.
Se detuvo frente a una fila de tablillas pequeñas y, con dedos ásperos, repitió el gesto que había hecho tantas veces: limpiar el polvo, alisar la inscripción, asentir. A su lado, jóvenes voluntarios colocaban nuevos nombres con la calma de quien ejecuta una promesa. No hubo fanfarrias. Hubo trabajo sostenido. Fue un triunfo sin estridencias. El inspector consultó por última vez sus lecturas, observó cómo las leyes de preservación habían echado raíces, cómo las escuelas enseñaban la arquitectura del duelo y cómo los foros galácticos debatían nuevas formas de proteger las memorias físicas. Para su matriz de análisis fue un cambio profundo: la humanidad no solo había resistido, había redefinido la relación entre sufrimiento y decisión. Había enseñado que proteger el recuerdo es, en sí, un acto de poder. En los corredores de la red, su reporte final circuló como texto obligado. No proponía sanciones, no dictaba manuales de conquista. Invitaba a una reflexión: cuando una especie decide que su memoria será un derecho protegido y una herramienta pública, el orden del cosmos se ajusta. Otros mundos miraron con inquietud, algunos con respeto y varios con miedo. Las decisiones posteriores al conflicto se tomarían bajo una nueva luz, la de una eticidad dura, cincelada por la pérdida. En un taller humilde, un viejo afinaba las cuerdas de un piano desvencijado. La melodía que salió fue simple y rota, pero llenó la calle como lo hacen las confesiones. Al escucharla, algunos pasaron la mano por la placa de un familiar y, por un segundo, la respiración se les hizo corta. No fue un estallido de dolor, fue una nota, una pequeña fisura humana que recordaba por qué había comenzado todo. Esa breve vulnerabilidad fue la confirmación de que no todo se había convertido en cálculo: la memoria coexistía con el corazón, aunque el corazón aprendiera a obedecer. Los pactos y las leyes siguieron su curso. Algunos sistemas adoptaron prácticas de preservación de memoria, otros establecieron límites estrictos a tecnologías de borrado cultural. El mapa político cambió con cuidado, se tejieron alianzas nuevas, se reconstruyeron viejos tratados bajo cláusulas que protegían los archivos físicos. La humanidad no impuso su moral, mostró un hecho: su método funcionaba para evitar la repetición de abusos sistemáticos. El inspector se despidió una madrugada limpia. Bajó a la plaza una vez más, miró el cofre donde reposaba la fotografía quemada que tantos habían visto y la dejó por última vez junto a otras reliquias. No la tocó. La observó como quien guarda una muestra para la ciencia y como quien deja espacio para la fe. En su reporte añadió una línea que, más que técnica, sonaba a reconocimiento: sustentabilidad moral, alta. Riesgo de replicación por coerción externa, moderado. Mientras su nave volvía a la ruta estelar, el planeta se hizo pequeño en sus pantallas, una bola de piedra y memoria que no pedía perdón ni clemencia. Lo que vio fue una especie despierta a su propio oficio: no solo sobrevivir, sino asegurar que la historia no fuera una herramienta de dominación. Aquello, concluyó, era una forma de superioridad que no buscaba trono sino continuidad. En los límites de la transmisión, cuando la señal aún se aferraba a las últimas coordenadas y al pulso de una ciudad que aprendía a curarse, un anciano colocó una lámpara frente a una placa y dejó que la luz temblara en la letra. Un niño se acercó y, sin que nadie lo obligara, leyó en voz alta un nombre. No hubo ceremonia, no hubo proclamaciones. Solo la constatación de que alguien más recordaría mañana. El inspector cerró su registro, y su firma, una marca fría y precisa, quedó en el archivo más que como sello, como testimonio de un descubrimiento. No había una respuesta moral universal, había una elección humana que había cambiado las reglas del juego. Y en esa elección residía una advertencia y una promesa: la humanidad no se convertía en verdugo por gusto, se convertía en guardián por decisión. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. El universo contuvo el aliento. El inspector dejó que esa frase se hiciera lenta en su memoria, no como metáfora sino como registro.
Había viajado por décadas en su búsqueda de patrones, había visto culturas fragmentarse y recomponerse, pero pocas veces había presenciado una transformación que implicara, a la vez, tanta certeza y tanta ternura contenida. La humanidad no quiso la corona del vencedor, eligió ser la guardiana que no olvida. Esa elección resonó en los archivos como un golpe seco de martillo sobre metal, una señal que cambiaba el ritmo de la política estelar. En las plazas donde antes hubo grilletes, ahora se reunían talleres de caligrafía y encuentros nocturnos para leer listas de nombres a la luz de lámparas que temblaban. Las nuevas generaciones aprendían a escribir las fechas con pulso firme, a plantar árboles en función de las coordenadas de memoria, a cantar canciones que enseñaban a reconocer el peligro sin dejar que la furia los consumiera. Aquello no era anestesia, era ingeniería moral. Era querer enseñar a un hijo que llorar no era un fallo, sino que, a veces, era una materia prima que debía transformarse en protección. El inspector, que había ido a mirar una anomalía, se marchó habiendo descubierto una técnica de supervivencia humana. Se llevó con él grabaciones de manos clavando placas, de una mujer que limpiaba la suciedad de una fotografía antes de guardarla, del comandante que ataba su fotografía al cofre con el mismo gesto con que un sacerdote ata una promesa. No eran actos de grandiosidad, eran ritos de precisión. No había fanfarrias, solo el pulso constante del deber. En la red, los debates continuaron, pero con un matiz nuevo, donde antes hubo propuestas de aislar o erradicar, ahora surgían interrogantes más complejos. ¿Podía la memoria institucionalizada convertirse en un estándar para proteger sociedades? ¿Cuáles eran los límites éticos de una venganza que se convierte en política pública? La humanidad no ofrecía respuestas fáciles, ofrecía un ejemplo que exigía pensar en las responsabilidades de quienes sobreviven. En la superficie del planeta, un piano de cuarto mano tocó una melodía que nadie reconocía pero que todos entendieron. Una nota sostenida tembló en el aire y, por un segundo, pareció que la ciudad misma exhalaba. Un niño pequeño, con las manos todavía manchadas de tierra, se acercó y dejó su palma sobre una placa recién colocada. No habló. No gritó. Tocó la letra con la misma delicadeza con que se limpia una cicatriz. Fue un gesto que cerró un círculo, la memoria enseñando la acción sosteniendo la memoria. Los hilos de la historia continuaron tejiéndose en silencio. Grandes corporaciones que antes especularon con desapariciones de países fueron investigadas, protocolos de protección cultural se implementaron en foros interplanetarios. Escuelas adaptaron currículos que enseñaban cómo evitar la repetición del horror. La humanidad no buscó venganza eterna, quiso establecer frenos institucionales que hicieran imposible la escuela de la crueldad sin consecuencias visibles. El inspector encendió por última vez su visor para mirar atrás, hacia la comunidad que había observado. Vio manos que tallaban nombres a la luz de una lámpara, ancianos que tocaban sin prisa radios con melodías que se habían vuelto himnos de memoria, jóvenes que reparaban maquinaria y, con ella, su voluntad colectiva. Comprendió entonces que la fuerza más peligrosa de la humanidad no residía en su habilidad de destruir, sino en su determinación de preservar aquello por lo que valía la pena luchar. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando la nave del inspector abandonó la órbita y se perdió entre nebulosas que reflejaban metales fríos y recuerdos cálidos, su informe final, frío en la forma, cálido en la conclusión, viajó a todos los rincones del catálogo interestelar. No era una proclama de superioridad sino un aviso, existía una especie capaz de gobernar su dolor y usarlo para escribir leyes contra la repetición. Eso, más que 1000 ejércitos, alteró el equilibrio de la galaxia. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. El aliento. El registro final del inspector viajó como una semilla por las corrientes de la red, breve, preciso y capaz de cambiar alianzas. En los nodos donde antes se discutía la técnica militar, ahora se debatía la ética de la memoria, en los salones donde se planificaba expansión, se hablaba de fábricas de placas y de escuelas que enseñaban a leer nombres. La noticia caló en quienes tuvieron que mirar sus propios archivos,
algunos cambiaron políticas, otros abrieron comisiones, unos pocos cerraron fronteras por temor. Ninguna reacción fue trivial. Había ocurrido algo más que una serie de batallas, había nacido una disciplina colectiva. En los planetas liberados, la vida se reconstruyó con el mismo temple que había definido la guerra. Talleres donde se forjaban placas eran también escuelas donde se enseñaba a escribir fechas sin odio, jardines nacían sobre antiguas cámaras de tortura. Las canciones antiguas se tocaban con notas largas y cuidadas para que la melodía fuera registro y advertencia. La memoria, convertida en infraestructura, sirvió como un freno al apetito de repetición. Y en cada plaza, la presencia de una placa era una regla, allí se detuvo el olvido, y con él, la capacidad de que otros volvieran a imponer dolor. El inspector, mientras su nave cortaba la negrura y la distancia, miró por última vez el planeta que había sido escenario de la purga y la lección. Vio niños que aprendían a plantar nombres, ancianos que repasaban listas como quien pule una promesa, voluntarios que reparaban máquinas y, con ellas, la voluntad colectiva. Supo que no había encontrado un monstruo frío sino una especie que había decidido cómo sentir para sobrevivir, no una disciplina impuesta desde afuera, sino una elección nacida del deber hacia los ausentes. El universo, que tantas veces había confundido furia con venganza, entendió por fin una diferencia crucial: la fuerza que más teme no es la que devasta sin sentido, sino la que convierte su dolor en ley. Esa fuerza enseña, preserva y, si es necesario, actúa con la precisión de quien no quiere renunciar al mañana. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.